Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro programa más aquí en La Belleza del Arte, la radio TPC Libertaria, la radio La Voz de América. Estamos en otro programa conversando de arte, de cultura, con nuestro querido amigo, el padre Rodrigo Miranda. ¿Cómo está, padre? Muy bien, querido Ricardo, muy buenas noches a todos los que nos están viendo y a ti ahí que aún estoy acá en la cima del cerro, en un monte, a las afueras de Génova, en el norte de Italia, así que aún estoy encaramado acá, pero ya pronto regresaré a la casa si Dios quiere, así que pero muy bien, gracias a Dios. No, pero ahí es bonito, pues bonito, en el monasterio, en Génova. No, un lugar muy, muy hermoso que dan ganas de estar ahí. Bueno, pero aquí estamos en el programa conversando de arte y cultura. Hemos hablado de varios temas interesantes. Eh, Hoy queremos acercarnos un poquito a las definiciones, a explicar un poco más de qué se trata con arte moderno y con arte contemporáneo. Que a veces sale siempre, suele ocurrir que aparecen algunas frases de las que hacemos alusión y no necesariamente la gente entiende bien o la profundidad que se debe esas dos palabras de arte eh, moderno y arte contemporáneo. Así que hoy día vamos a acercarnos un poquito a ese tema y bueno, y siempre terminamos hablando de mucho más, pero todos cordialmente invitados a escuchar el programa de hoy. Eh, Padre, si quiere parte usted con el tema. Ok, sí, la inquietud viene como tú bien lo planteabas, porque son expresiones que uno va usando, entendiendo que se encuentra en distintos contextos y por lo tanto va adecuándose a la capacidad de poder entender y entenderse con las personas que uno habla. Entonces muchas veces uno habla de lo moderno o lo contemporáneo. En nuestras conversaciones nosotros tenemos la palabra arte y le agregamos estos adjetivos. Muchas veces lo hacemos incluso casi combinando o cambiando una palabra por otra, casi como si fueran sinónimos, porque es más bien un lenguaje popular y entonces nos queremos dar a entender con ese lenguaje de moderno o contemporáneo. Pero en realidad, si uno quisiera ser más preciso con esto, y ya por ejemplo en el mundo académico, cuando uno tiene que tratar estos asuntos, es necesario hilar más fino y por lo tanto ir a la etimología de la palabra, el nacimiento de las palabras, por otra parte también el uso histórico de la palabra y por último las implicancias que tienen que ver con el ámbito más de las ideas, de la cultura, de los efectos que se quieren indicar, señalar o bien se quieren producir. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice arte moderno, bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A un periodo de tiempo? ¿A un tipo de arte? ¿A un tipo de autores? Etcétera. Entonces, las palabras acá, los adjetivos en este caso, son importantes. Y esas dos palabras, como para iniciar, tienen su historia, así como nosotros en nuestro lenguaje la usamos, en el latín, que era la lengua franca de la historia antigua y por lo tanto de la gente, ¿no? Hay veces se piensa que el latín incluso es una cuestión solamente de la iglesia, un poco clasista, elitista, y sin embargo lo que se quería hacer con un lenguaje es poder tener una lengua común en la que nos entendamos en las cosas más importantes, por ejemplo, en el derecho, en la política o en la religión y la filosofía. Hoy día sería una especie de inglés, ¿no? Así, una lengua franca en donde uno va a un país y se puede entender más o menos con los distintos pueblos. Entonces las palabras moderno y contemporáneo las tenemos que analizar, al menos en lo que significa etimológicamente la palabra, en esas dos vertientes con una única raíz que es el latín.
En el caso de moderno, viene del latín modernus, que se divide en modo y en ernus. Modo significa lo que es ahora, lo reciente, lo que sucedió hace poco, ese es el modo. Y ernus es una partícula de la palabra que significa pertenencia a. Por lo tanto, es la pertenencia en el aquí y ahora, en lo que acaba de suceder. Más fácilmente tendríamos que decir que lo moderno etimológicamente es una condición de algo que pertenece al aquí y ahora. Y ese algo puede ser cualquier cosa. Si podemos hablar del arte moderno, o podemos hablar de la industria moderna, o podemos hablar de las filosofías modernas, y ese objeto se define por ese adjetivo que es uno que tiene una condición que pertenece al aquí y al ahora. En el caso de contemporáneo, para primero indicar las etimologías, después ir a las cuestiones más históricas de la palabra. En el caso de contemporáneo, de vuelta es una palabra compuesta del latín tempus y contemporaneous, cum tempus. Tempus es muy semejante a una palabra nuestra que es el tiempo, y cum es aquello que acompaña a ese tiempo de vuelta, en el aquí y ahora, en el mismo momento en que se está narrando. Entonces ya no es una condición como lo moderno, sino que es un acontecimiento mientras que yo voy narrando, mientras que yo voy contando o mientras están sucediendo los hechos. Eso es lo contemporáneo. Por lo tanto, el valor tiempo en las dos expresiones, en las dos palabras, es muy importante, porque es el punto de referencia para poder hablar de moderno o de contemporáneo. Entonces, en ese sentido, cuando decimos contemporáneo, se podría sustituir por actual. Perfectamente, porque es en el sentido, si actual lo entendemos como algo que está sucediendo en este acto, en este mismo momento, claro, es contemporáneo. Lo que agrega actual es algo filosófico, que quiere decir aquello que está sucediendo para ser perfecto, viene de acto, actus, no se está actuando para perfeccionarse, pasa de la potencia al acto, como decimos en filosofía, de un puro anhelo a una realización completa o perfecta. Ese es el acto de donde viene actual, ¿no? Entonces, pero al menos en índices de tiempo sí perfectamente lo podríamos ocupar como algo que está desarrollándose ahora mientras que yo estoy narrando los sucesos, y por lo tanto yo espero que llegue a buen fin o a su término, sea un suceso negativo o positivo. Perfecto. Entonces, la mayoría de las veces, cuando las personas en forma coloquial hablan de moderno, refiriéndose a algo que es más cercano de esta época, con todas las implicancias que tiene, de estilo, de forma, de lo que sea, no están cayendo en el error en ese sentido temporal. Están hablando de algo que sí es correcto. Cuando se habla de contemporáneo, y en el caso del arte se habla de artistas contemporáneos, en realidad serían todos los artistas que están vivos y que están haciendo arte. Mientras que estamos narrando las cosas que están haciendo, claro, entonces todos nosotros somos contemporáneos, sean artistas o sean espectadores, estamos delante de cosas mientras que las estamos viendo, mientras están sucediendo. Acontecen. Claro, por eso que cuando uno utiliza estas palabras entiende que se está refiriendo más coloquialmente, más popularmente, pero no está yendo al fondo de la cuestión, entonces ahí es donde uno tiene que dar un poquito más de luz para poder entender las implicancias de estas palabras, ¿no? Sí, bueno, como estilo, como movimiento, como estructura filosófica, sociológica, política incluso, se ha estado utilizando, obviamente, el mundo de los historiadores, de los sociólogos, utilizan la palabra
moderno, para hacer una incisión, una separación entre lo que era el mundo cristiano y lo que viene después. Ellos tratan de poner el acento en eso. Es decir, hay un acento muy secular, que es un eufemismo, una palabra elegantona para decir ateísmo, digamos, algo que se mantiene al margen de toda fuente religiosa o de ansias de lo trascendental. Entonces, desde esa mirada, que es más laicista, secular, ellos plantean que hay un quiebre precisamente cuando ellos, bueno, yo no creo que sea tan así, pero ellos lo sitúan en la época del Renacimiento, y suelen hablar de que ahí comienza la modernidad. Y la modernidad como esta figura vaciada de esta inclinación hacia lo trascendente. Es decir, el ser humano convertido en una cosa meramente natural, natural en el sentido de la vida material. Sí, has tocado puntos ahí delicados de la cuestión porque, bueno, ahora ya estamos entrando un poquito más a lo que ya no es moderno en cuanto tiempo, ni contemporáneo en cuanto tiempo, sino que, por lo tanto, ya el valor tiempo, como lo que uno toma en el reloj, ya poco Ya, que se ya. pierde, digamos. Ahora es el tiempo como una condición, más que una especie de métrica, ¿no? En ese sentido, hay que recordar que estos periodos con los cuales uno denomina ciertas épocas, por ejemplo, no sé, el mundo de lo clásico o el mundo paleocristiano o el gótico, el románico, el renacimiento, el barroco, bueno, son categorías que no existieron hasta precisamente la modernidad. Habían expresiones, por ejemplo, Vasari en las biografías de artistas en el Renacimiento va a hablar de un renacer, pero no es que ellos se dijeran a sí mismos, mira, somos del Renacimiento, o los que construían catedrales en Francia, que son esas catedrales altas y elevadas, no van a decir, no, es que estamos construyendo una catedral gótica, no, Ya no. somos góticos. Claro. Y eso se dice la periodización de la historia, ¿no? El dividirla en periodos es una invención moderna en el sentido de una cosmovisión, una visión holística total del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque se basa en un principio de ese tiempo que es filosófico o del contexto de ese tiempo filosófico. Por una parte es la dialéctica, que es ese método de poder ir razonando. Uno propone una oración, luego da una contra respuesta y luego de eso se saca una respuesta. Bueno, se llama tesis, antítesis y síntesis. Bueno, eso se llama dialéctica. Bueno, la dialéctica, sobre todo en el ámbito de un filósofo alemán que se llama Hegel, ese filósofo la ocupa como modo de explicar aquello que hace Dios para revelarse a los hombres de esa época. Dice, el espíritu absoluto se revela a través de la historia. Entonces, si nosotros verificamos que tal hecho existe en la historia, es que Dios lo quiere y se revela, se da a conocer mediante ese hecho. Pensemos entonces, por ejemplo, el hecho histórico es la Revolución Francesa. Entonces, como es un hecho histórico, o sea, algo que sucedió, entonces se supone que necesariamente Dios quiere ese hecho porque así se manifiesta de tal o cual modo. Bueno, ese modo de determinar un nombre para la historia es el que se ocupa, por ejemplo, para decir renacimiento. El renacimiento, en cuanto a la palabra que se aplica a ese periodo, quiere decir renacer después de la Edad Media oscura,
feudal, católica, etcétera, y todos los demonios que se le pueden poner a esa época, que históricamente, científicamente, no se sostiene hablar de renacimiento después de una edad oscura. Ya en la academia científica nadie habla así, digamos, ¿no? O por ejemplo, nosotros hablamos de, bueno, el ejemplo, el gótico, ¿no? El arte de los godos, de los pueblos bárbaros, se referían a las catedrales. Entonces, es una aplicación, es un nombre peyorativo, es como un insulto para esa época, porque en el tiempo del iluminismo ellos estaban en un periodo de mayor pureza, de mayor desarrollo, de mayor uso de la razón, ciencia, etcétera, etcétera. Entonces siempre son con esas oposiciones para sacar partido para ellos. Entonces, claro que van a ver la historia hacia atrás tratando de justificar aquello que ellos quieren hacer, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto esto? Se ocupa la palabra, eran antecedentes de lo que está dando fruto hoy día. No eran antecedentes, no, una cosa no lleva a la otra, ¿no? Así que por eso que el hablar de época moderna, o sea, lo que estaba sucediendo en ese tiempo, ya no tiene valor de tiempo, sino tiene valor ideológico. Y agrego un dato más para no alargarme. Ese mismo tiempo es, el moderno, es el que va en esa especie de explicación de Dios que se manifiesta en la historia. Si se manifiesta en la historia de un pueblo, entonces ese pueblo queda canonizado. Todo lo que diga ese pueblo ya es palabra de Dios. Entonces, por eso que cuando se habla de las nuevas democracias, lo que se hace es decir, escuchemos la voz del pueblo. ¿Qué pueblo? Bueno, el pueblo que se supone que interpreta los designios de Dios. Ese pueblo en el ámbito alemán va a ser el pueblo alemán, y en el ámbito, por ejemplo, de Hispanoamérica es lo mismo que usan los guerrilleros de la teología de la liberación para hablar de la voz del pueblo que sufre y clama por justicia. Entonces, es el pueblo que avala el uso de la violencia, porque es el pueblo que manifiesta la voz de Dios. Es como que Dios quisiera eso. Bueno, fíjense que en una palabra, usar moderno significa toda una ideología que no tiene mucho que ver con la realidad, sino más bien una imposición para ganar laureles para la causa, ¿no? Sí, bueno, y todo eso lo han podido hacer porque de alguna manera en esta batalla, ¿no? Porque hay una batalla entre una mirada, una cosmovisión de, de todo, una cosmovisión, incluye el orden del cosmos, pero también, y obviamente no deja fuera, la antropología del ser humano, lo que es el ser humano, hacia dónde quiere ir, qué es lo que busca, cuál es su anhelo, etcétera. Toda esa visión, que es una cosmovisión, este, tiene una inclinación por un lado, una posición por un lado, que combate a otra, ¿no? ¿Y cuál combate? Bueno, combate la mirada cristiana, católica, histórica, el occidente cristiano católico. Y lo está combatiendo, y a veces gana, a veces pierde, ahora ha estado, ya lleva varios periodos en que ha estado ganando, y de la posición de poder y control que ha logrado, es quien genera estos axiomas, ¿no? Esto es medieval, esto es renacimiento, esto es no sé qué, y claro, cargando la mano, si no me gusta va a ser negativo, si me gusta va a ser positivo, no es objetivo, no es neutro, sino que hay una intencionalidad en cada una de las palabras y las categorías de los tiempos que se van asignando. Entonces, en ese sentido, claro, moderno es la forma que ellos tienen para justificar que este alejamiento de, de- de la búsqueda de lo trascendente que tenía el occidente cristiano se justifica, y no solo se justifica, sino que queda con la sensación de que es mejor, ¿eh? Porque la misma palabra renacer es como florecer, es como ahora voy a estar mejor que antes.
tiene una carga ahí muy fuerte en el lado positivo, sin dejar espacio para una duda, para un cuestionamiento. ¿Quién va a cuestionar el renacimiento? ¿Quién va a cuestionar el florecimiento? Entonces, tiene esa carga para nosotros hacernos pensar y creer en las cosas que ellos ya estiman. A mí, en lo particular, a mí no me fue fácil por todo el periodo que uno tiene en la época de, de colegio, de universidad, la mirada laicista de todo es tan potente que cuesta darse la oportunidad, abrir la mente para mirar la Edad Media como de verdad fue, como de verdad era. Y esa forma de entender la vida de esos seres humanos, mucho más tranquila, mucho más pausada, mucho más espiritual, mucho más mística, siempre buscando algo más que lo inmediato, que lo contingente, que lo material, y lleno de avances que nadie nos contó. Avances como pues, las universidades, cosas tecnológicas, es decir, gran parte, si es que no todo, gran parte de lo que es el Renacimiento no es más que el cosechar lo que se venía sembrando durante siglos. Es un proceso lento de ir sembrando conocimiento, cultura, los mismos viajes, el descubrimiento de América, todo eso no se podría haber dado. Las cruzadas y todos los textos que se pudieron recuperar, eh, libros de los mismos filósofos, etcétera. Todo eso no fue gratuito, sino que fue gracias a la misma eh, mal llamada Edad Media, ¿no? La época de la cristiandad, eh, donde está el románico, el gótico, todo eso. Y, y es difícil para uno que estudia, parece que uno mientras más estudia en la universidad, más te van lavando el cerebro, abrir la mente a mirar las cosas de una manera diferente y profundizar un poquito más. Entonces, esto que se llama moderno, a lo cual, que es muy seductor, ¿no? ¿Quién no quiere ser moderno? ¿Quién quiere ser eh, desactualizado o antiguo o pasado de moda? Suena feo. Y la palabra que ellos usan, la usan para que tenga esa misma carga. Pero bueno, hay maneras de ir liberándose de ese peso y tratar de acercarse a lo que sí de verdad es. Sí, es necesario porque si no uno se pierde los reales avances en pro de una buena, digna humanidad, ¿no? Que se dan en cualquier época porque siempre hay gente de bien que quiere hacer eso precisamente, ayudar al prójimo para que crezca integralmente. Pensaba también en que estas palabras son palabras que venenosas, que comienzan a hacer mella y que como todo el aparataje mediático, incluso dentro de la educación, va por ese mismo camino, entonces tampoco es que nadie, y por lo tanto crea una mentalidad, tampoco es que nadie se ponga muchas veces a decir, ok, a ver, me detengo y pienso un poco, ¿no será que me están diciendo algo que no es? Porque necesita uno hacer un esfuerzo, ¿no? Y muchas veces ese esfuerzo no es solamente intelectual, sino que es que te digan precisamente una de esas palabras muleta venenosa, que si yo cuando se usa una cosa que uno parece que desentona, dice, no, pero no hay que ser medieval, ¿no? Pasado de moda. Bueno, eh, y, y, cuando pensaba yo, por ejemplo, que ya hoy día en el mundo de la, del estudio, del análisis serio, incluso, por ejemplo, cuando tienen que ellos mismos dar estos periodos, nombres de los periodos, ya se cuidan mucho porque la historia está tan avanzada que ya no se sostiene la propaganda que nos han vendido en la universidad y en la escuela porque no se sostiene científicamente. Hay muchos estudiosos ya, hay cantidad de volúmenes que nos permiten un poquito más ser más preciso en lo que uno va viendo. El mismo término
que hablábamos de Renacimiento o estos progresos de la Edad Media, ¿no? Y nos dicen, por ejemplo, muchas veces ya los manuales desactualizados nos van a decir, bueno, en el descubrimiento de América, por ejemplo, nace la modernidad. En realidad no nace nada, porque estamos recién saliendo de una serie de eventos trágicos de la Edad Media, uno de los cuales es la peste negra, que mató millones de personas. Claro que no tenían muchas posibilidades de hacer grandes cosas como según las categorías nuestras, pero porque estaban muriéndose a montones. Y aún así levantaron catedrales, universidades, hospitales, rutas de viaje, continuaron las rutas romanas, o sea, hicieron unas maravillas aun cuando estaban en desventaja por todas estas situaciones de las pestes o de las invasiones bárbaras. Entonces, es exacto lo que dices cuando uno ve en el Renacimiento este florecer de todo esto que se venía dando y que por cuestiones también políticas, económicas, se puede y se realiza. En general el Renacimiento se habla del 400 y el 500, el 400 y el 500, para decir siglo XV y XVI. Todo el 1400 es de unas maravillas espectaculares, aún no había ese auge de lo que va a ocurrir después, por ejemplo, con la venida del luteranismo, que va a ser recién en 1517, entonces tenemos un siglo y 17 años en donde todavía no tenían esa mentalidad de autonomía. Por supuesto, seres humanos falibles hay en todas las épocas, y con sus altos y sus bajos. Entonces, ¿por qué digo toda esta introducción? Porque hoy día cuando en la academia se estudia, realmente lo que marca el inicio de la Edad Media, perdón, de la Edad Moderna, es la Revolución Francesa. Ahí es como que nace definitivamente esa modernidad, precedida por este premoderno, que es el contexto del luteranismo, y inmediatamente moderno con el iluminismo, con el racionalismo, con el nacimiento de la masonería 1717, etcétera, con todos los antecedentes de las logias y ¿no? todo lo que uno puede estudiar de esa época. Y entonces el fruto maduro de ese pensamiento es la Revolución Francesa. Entonces cuando uno ya habla de la edad moderna o obras modernas, quiere decir que son obras, son periodos que ya tienen un modo de ser, una condición muy distinta de la anterior, y ahí comienzan a distinguirse y a producir sus efectos inmediatos, ¿no? Por eso es interesante ver todo esto, esta línea de tiempo, para poder entender que cuando uno habla de moderno y usa esas palabras peyorativas es precisamente porque se quiere afiliar a esta condición moderna que tiene que ver con un progreso que se supone que vino así esplendorosamente en el tiempo de la guillotina. Entonces, es de la increíble. persecución. Sí, 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 Ah, sí, sí. y eso es el modernismo. ¿No? No, queda claro que hoy día, claro, si uno tiene que darle ese contexto ya más ideológico a la palabra de su época y con estas condiciones, lo más cercano que uno puede encontrar es precisamente eso, ¿no? La Revolución Francesa y de ahí en adelante. Sobre todo porque ahí es donde se desatan la mayoría de los pensadores y escritores y gente que va abriendo el camino a lo que viene después. Y si al final la Revolución Francesa es solo el comienzo, es el primer éxito, porque ya lo habían intentado antes en las guerras anteriores, ¿no es cierto? Del Palatinado y todo eso que gracias a Dios pierden, ¿no? Pero, pero aquí es cuando ya tienen éxito, ¿no? En la Revolución Francesa tienen éxito, tienen el control absoluto para hacer todo lo bueno y todas las maravillas que habían prometido hacer, y resulta que, como suele pasar, nada de eso viene, nada de eso llega, nada de eso acontece, al final están peor que antes, ya siguen teniendo los mismos problemas materiales, incluso peores, y ahora peor te instalan una religión falsa, que es la religión de ellos, ¿no? La del gran arquitecto,
la del Ser Supremo, de los días extraños, donde eliminan incluso el séptimo día para que la gente no pueda rezarle a Dios. Entonces hacen semanas de 10 días. Todo eso, para eso, como que la gente yo creo que se preguntó, dijo, ¿y esto es lo que ustedes querían hacer? ¿Esta era la modernidad que me traían? Es decir, destruir toda la base cultural, todo lo que era natural en el ser humano y forzarlo a esta cosa nueva. Bueno, ahí es donde se nota lo que estaban buscando y claro, ahí es donde podríamos decir que nace la modernidad, con algunos aciertos que yo creo que esos aciertos se hubiesen llegado igual, sin este extremo radical que toma el racionalismo descriptivo, materialista, sino que yo creo que los avances, así como ya se venían dando, ¿no? Hubiesen continuado igual. Porque ellos suelen atribuirse muchas cosas, los avances tecnológicos como si fuera solo parte de su periodo, como si antes no había nada. De hecho, los caminos de Roma todavía siguen siendo mucho mejor que los caminos que hacen ahora, ¿no? Me da risa porque la forma en que tenían para hacer que las aguas escurrieran, que siempre se mantuvieran sólidos para el peso suficiente, etcétera, etcétera, cosas que hoy día ya ni se hacen, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que el ser humano puede y pudo y lo hizo durante mucho tiempo de avances tecnológicos sin necesidad de caer en este extremo al que el modernismo nos ha querido someter, este modernismo laicista hasta cierto punto, porque igual detrás de ese laicismo hay una religión encubierta, ¿no? Otra religión encubierta, que igual está ahí, solo que a veces no la quieren mostrar abiertamente, se quieren sacar la máscara y decir, y si estos somos, pero se mantiene. Entonces, perfectamente de acuerdo, padre. La modernidad para esta mirada ideológica parte con la Revolución Francesa. Sí, es que cuando iniciábamos a hablar de este modo popular que uno tiene, ¿no? Y la cuestión era sobre el arte, las obras de arte, etcétera. Uno dice moderno. Claro, suena bien, suena a avance, suena a progreso. Y por supuesto, ¿quién no quiere el avance y el progreso cuando va en ayuda para en la dignidad humana? Es evidente, cualquiera de nosotros en sus casas también quiere progresar en la vida, es una cosa natural. Lo que pasa es que ya cuando uno habla usa estas categorías en estas obras, por ejemplo, está diciendo, bueno, esta obra encarna, materializa los ideales y el pensamiento de este sector ideológico. Entonces no es que sean neutras las obras de arte. Estoy pensando, por ejemplo, que estamos en el tiempo, hablando ya de la Revolución Francesa, de un famosísimo pintor francés, que era casi como el que le hacía la propaganda, digamos, a la Revolución Francesa, Jacques-Louis David, ¿no? Y uno ve sus obras, claro, técnicamente uno podría alabarlas, ¿no? Con todo el modo como tenía, etcétera, ¿no? Y parecería que no se distinguen de las obras anteriores, pero resulta que uno cuando escarba un poquito más, claro que se distinguen porque es pura y neta ideología y propaganda con guantes blancos, porque quizás la parte más del romanticismo será la carne de cañón, pero es lo mismo, digamos. Entonces, cuando uno habla de arte moderno, ¿no? En general, obras modernas, bueno, atención, que no es una categoría temporal, sino que es una categoría ideológica, que tiene una carga ideológica, la cual hay que conocer, porque no todo lo que brilla es oro. Lo mismo cuando decimos arte contemporáneo, entonces ya quedó aclarado que contemporáneo es una categoría de tiempo, pero no nos estamos refiriendo a una categoría de tiempo, sino a una categoría ideológica. Es el arte que se realiza con principios del posmodernismo, es decir, una mentalidad
que viene después de toda esta época moderna y que en realidad es otro nuevo florecer de toda esta degradación que se viene dando con tantos años y hace tantos años. Así que me parece que el otro día también con los alumnos veíamos un poco todo este recorrido de la música, cómo va pasando, por eso mencionaba quizás lo del Renacimiento, luego siempre esta idea de que hay un inicio, un clímax de la época temporal y después una conclusión. Eso es muy hegeliano, ese de la periodicidad hegeliana. Los seres humanos somos un poquito más enredados que ese recorrido ondulado, digamos, ¿no? Somos para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, etc. Y cuando veíamos, por ejemplo, qué sé yo, en toda esa época del 400 y pasando al 500, o sea, siglo XV, XVI, veíamos, por ejemplo, los avances en la música palestrina, toda la polifonía maravillosa que uno puede escuchar, después todo el desarrollo técnico, la notación musical, etcétera, para llegar, por ejemplo, a un Vivaldi, un Bach, un Händel, pasando luego a un Mozart, Beethoven, etc. Bueno, uno nota que hay un cambio, no solamente cuestiones técnicas, sino que hay un cambio de espíritu. Comienza a vivir otro espíritu, y ese espíritu es el que genera nuevas obras. Lo mismo entonces tenemos en la actualidad con este nuevo espíritu que también genera obras y que se dice incluyente, pero en realidad es excluyente de todo lo que no tenga ese espíritu. Como ese espíritu natural de la gente, esa dignidad humana florece naturalmente, el único modo de sacárselo de encima es eliminarlo a la fuerza, y es lo que se ve en todas las revoluciones precedentes a la francesa y siguientes hasta el día de hoy, con aquel que no opina como opina este espíritu de este mundo, será cancelado de las redes o definitivamente eliminado tanto cuanto se pueda de su vida real, ya no virtual. Sí, ¿no? Y no solo de hoy día, claro, y resulta importante porque tiene que ver con el plano laboral, ¿no? Te cancelan Claro. no solo de la vida social, sino también de la vida académica, los que son académicos, ¿no? Los que están dando de alguna manera una batalla y colocando una idea diferente a la hegemónica. Entonces, te cancelan, no es simplemente decir, no vamos a hablar más de ti, no, tiene una serie de repercusiones con la familia, con el trabajo, con el hogar. Eh, 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 es duro lo que hacen. Bueno, antes, cuando ellos podían, bueno, los mataban, ¿no? O sea, hay muchos mártires, ¿cuántos mártires hay que simplemente los mataron? Hoy la situación es un poco más elegante, pero los efectos son muy similares, digamos. Sin trabajo, sin poder mantener a tu familia, te están tratando de alguna manera de aniquilar o de matar de hambre, ¿no? Entonces es parte de lo que se está dando. Y la parte del arte contemporáneo yo creo que a la gente le quedó bastante clara del arte moderno. Lo que faltaría ahora hablar un poquito de del contexto ideológico del arte contemporáneo. Esta palabra que usamos, ¿no es cierto?, ¿no? para esto, porque si bien es lo que está relacionado con el posmodernismo, es decir, lo que viene después del modernismo, y todas las implicancias que tiene, sería bueno ver cuáles son esas implicancias. ¿Cuáles son esas implicancias para que la gente la tenga, esté atento a cuáles son las que van asociadas a la palabra contemporánea? Mira, yo creo que, como hemos dicho, que la obra encarna un espíritu particular. Cuando decimos espíritu quiere decir una filosofía, una cosmovisión, una visión del mundo cultural con todas sus dimensiones económica, política, científica, etc.
como las obras encarnan eso en el sentido de que la obra no cae del cielo, sino que la hace un artista y un artista que está metido en su contexto, y a menos que quiera desentonar con su contexto, hará lo mismo que hará todo el mundo, por cualquiera de las razones, porque si no se muere de hambre o porque está convencido de la ideología de ese tiempo, da lo mismo. Entonces el artista cuando produce algo que está en consonancia con su ser, con su modo de ser, con su modo de pensar, con sus convicciones, con sus sentimientos, lo que le llama la atención de esa época. Y yo creo que una de las cosas, más allá de distinguir moderno, posmoderno, si acaso es una en contra de la otra, o en este punto, en otro, que son cuestiones más densas, me parece que hay un punto que distingue a la época posmoderna, distinta a la moderna, y que se da también en el arte. En el modernismo, con el iluminismo, entonces estamos hablando de aproximadamente 1715, 1789, por ahí, en ese rango de tiempo. Bueno, es la razón en el sentido de racionalismo, no la razón en cuanto que aprehende las cosas de la realidad, sino que impone sus ideas sobre la realidad. Ese es el racionalismo. Bueno, aún al menos había un esfuerzo racionalista por aplicarla a las cosas de la realidad, por supuesto, ideológicamente, todo lo que ya hemos hablado. La característica del posmodernismo es que hay esa duda metódica de Descartes, filósofo francés, que inicia el principio de inmanencia, o sea, el subjetivismo, el relativismo. En la posmodernidad eso se radicaliza y comienza un escepticismo craso, o sea, hay una desconfianza total de cualquier influjo externo, sea y sobre todo de la autoridad, sea la iglesia, sea el profesor, sea el papá, sea cualquier instancia de esas, o un escepticismo a la razón misma, en contra ya de los modernistas, ¿no? De que la ciencia tiene todas las explicaciones, de que la razón dice todo. Hay un escepticismo tal que la única opción es, como te dicen también hoy, es creer en uno mismo. Creer, no, ni siquiera concebir racionalmente, es creer en uno mismo. O sea, eso que se va dando en Lutero, ¿no? Esa fe fiducia, ¿no? Esa fe, confianza en mí mismo, en lo que yo quiero, en lo que yo opino, en lo que yo creo. Es el capricho, ¿no? Entonces, eso es lo que se da hoy en día, es el escepticismo, y por otro lado, entonces tengo que creer en mí mismo, solamente lo que yo concibo es lo que existe culturalmente, es lo que me hace bien, es lo que me realiza, etc. Eso se ve mucho en el arte contemporáneo, cuando se dice, por ejemplo, que el arte es expresión de sí mismo. Bueno, es eso precisamente, porque no es comunicar algo que uno tiene internamente, sino que es comunicarse uno como si fuera el todo. Y eso es el subjetivismo craso, ¿no? El hipersubjetivismo. Eso es una distinción de la época actual. Y otra cosa es todos los problemas del lenguaje. O sea, que la palabra, como la palabra es la única palabra que vale, es la mía, entonces mi palabra es la que define la realidad. Por lo tanto, si yo digo que esta tal cosa es una obra de arte, es una obra de arte. Ya a partir de los años, yo diría 90, ya la subjetividad individual, o sea, yo como persona, tú Ricardo como persona, etcétera, pasa y comienza a ser una subjetividad colectiva. O sea, son colectivos que van a opinar subjetivamente sobre la realidad. Entonces, ya no es el artista el que decide lo que es su obra, sino es el colectivo de turno, cualquiera de los colectivos, por ejemplo, ideológicos, pero más aún, es el colectivo, es el grupo, a eso me refiero colectivo, grupo de personas que decide lo que son las cosas. Bueno, acá es el consorcio de inversionistas
del mundo del mercado. Es el mercado el que dice qué cosa es arte y qué cosa no. Por lo tanto, la obra de arte ya no solamente es subjetiva y de gestión política, sino que además pasa a ser una mercancía y entonces se rige bajo las normas de las leyes del mercado, oferta, demanda y fluctuaciones en la bolsa. Leía la estadística, para terminar, leía la estadística del año pasado, de las ganancias del año pasado de este mundo del arte del punto de vista económico, y la estadística dice que se han ganado 17 billones, con B alta, billones de dólares a finales del 2022. Por lo tanto, la pregunta entonces, ¿quién decide lo que es arte en el mundo del arte contemporáneo, concebido como ideológicamente? Claro, el mercado. Ya no es el individuo, no es que el artista sale de su universidad y dice, no, voy a hacer esto porque quiero expresarme a mí mismo. No, no, tendrá que jugar con las leyes del mercado, porque son 17 billones, el dealer, el que le va a decir lo que tiene que hacer. Sí, no, y peor aún, porque ni siquiera un mercado honesto, que se venda por sí solo. Hay todo un negocio detrás, hay toda una mafia detrás. El otro día comentaba, ¿no es cierto?, que estas ventas que hacen en Sotheby's, en, en cualquiera de estas casas de la Christie, en casas de remate importantes, cuando se llegan a precios exorbitantes, generalmente el que aparece como que está pujando por la compra, tienen créditos directos, es decir, cuando empieza recién la puja y se ve algo interesante y ya de alguna manera está todo ordenado, siempre hay una persona que ofrece un crédito interno de la casa a cualquier valor que quiera poner. Entonces las obras se venden en no sé cuántos millones y millones de dólares de nada, que es el mismo crédito interno que la casa le ofrece a aquel que está pujando. Al final la obra nunca pasa a ser de la persona y termina siendo siempre de la casa, que después lo vuelve a vender a un precio más barato, ya de una manera más real al incauto que quiera comprarla. Pero es toda una mafia, todo un engaño para hacer subir precios de los personajes que a ellos les interesan, no porque sea mejor la obra, al final esa mancha que está ahí con la mancha que está acá es la misma mancha, si no hay ninguna diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Es que este tipo trabaja para mí, me interesa, tengo cierta lealtad con él, pertenecer a cierto grupo, a cierta logia, a cierto amigo, a lo que sea, que me interesa potenciarlo porque sé de que después me va a poder ayudar en otras cosas. Entonces, esta forma de definir qué arte va a tener éxito y no, ya de esta manera, cuando la obra se separa de la realidad y el espectador con su percepción natural no tiene ninguna incidencia, porque todo se reduce a una simple idea que está en el intelecto subjetivo de cualquiera, queda sujeto a lo que al escrito curatorial de la persona que tiene la red o que tiene las conexiones con aquellos banqueros, con aquellas organizaciones que se dedican a hacer esto. No solo para comprarlas a millones, sino después para deducirlas de impuestos, porque cuando falsamente compran una obra en millones, ellos después, cuando las entregan en donación a una supuesta fundación sin fines de lucro, van descontando impuestos de lo que tienen que pagar. Entonces descuentan impuestos de aire, y así hay todo un negocio, hay toda una mafia que es muy artificial, que un joven que quiera ser artista de verdad y le guste la belleza y piensa ingenuamente que va a poder entrar en ese mercado, si no es parte de los circuitos más secretos y más oscuros de esa red, eh, está totalmente vetado, ni una posibilidad. Sí, efectivamente, y el problema es que hay un doble engaño. Por una parte,
al joven que muchas veces es idealista y que va a ir a la universidad pensando que, o a la academia o lo que sea, pensando en que se va a formar bien y resulta que incluso desde las mismas universidades ya comienzan a utilizar estas expresiones, ¿no?, de moderno ideológico con carga ideológica y le empieza a lavar el cerebro. Y segunda cosa es que esa fascinación del mercado lo engaña pensando que él va a ser aquel que va a como cambiar la historia, digamos, de todo esto, ¿no? Y no es así. Y normalmente termina subordinándose a todo este mercado, porque si no simplemente se muere de hambre, no come o tiene que conseguir otro trabajo y deja el arte, digamos, ¿no? Pero por otra parte también estas mismas categorías y estas mismas realidades debajo de las categorías es lo que hay que evitar en la gente normal, en el ámbito coloquial, de pensar que cuando uno dice arte moderno, ingenuamente solamente se refiere al tiempo, o bien es una categoría que no pasa nada, que no sirve, etcétera. Y pensar que eso ha sido una evolución natural, una evolución progresiva, no progresista, progresiva de el medioevo que desató el Renacimiento se descubrieron, etcétera, etcétera. Pasamos a la Revolución Francesa, donde cayeron las obras de arte del paraíso demoníaco de Robespierre, y luego pasamos así, aprovechando la ocasión de la destrucción de Europa de dos guerras, entonces ahora sí podemos instaurar el mito fundacional y entonces dejamos al mundo obnubilado con las maravillas que tenemos para ellos en las galerías de arte contemporáneo o en las ferias como se está desarrollando, por ejemplo, hoy día la de Miami, que hay muy pocas cosas contadas con los dedos de la mano, que a lo mejor uno podría mirar y el otro pura basura. Entonces también nosotros estamos como convencidos de que, o la gente en general está como convencida de que hablar así, ¿no?, a uno como que lo deja el día de todas estas maravillas que se nos están ofreciendo, y en realidad es parte de todo el marketing que se ha hecho y las palabras que nos han creado un modo de pensar muchas veces que es inadecuado. Y ahí hay algo que es muy, muy importante, ¿eh? Eso de que el arte es inocuo y que no afecta, Claro. eso es muy importante. Y muy importante porque de alguna manera con las nuevas filosofías no hemos entendido el concepto de la esencia, de la asimilación, de cómo yo atrapo aquella imagen, cada vez que trato de leer dentro o comprender que estoy mirando, no solo lo estoy haciendo desde la mente, como quien llena cualquier cosa del disco duro, sino que del computador. Y le agregué un archivo más y después le agrego otro, después lo borro y lo saco. Cuando entendemos correctamente, ¿no?, con esta filosofía moderna, lo que el ser humano hace cuando se enfrenta a una obra de arte, hay algo mucho más delicado ahí que está en juego. Entonces, eso yo creo que debiéramos hacer un programa especialmente hablando de eso, porque es muy importante para entender que no cualquier arte sirve ni va a ser bien, y de qué forma nos hace mal. Sí, efectivamente, ¿no? Todo el problema del arte que forma o deforma, ¿no? Que va más allá de la comprensión racional de una obra de arte, sino que tiene que ver con otros elementos que son parte de la naturaleza humana y que van cambiando tanto cuanto, para bien o para mal, nos acerquemos a una obra que sea buena o mala objetivamente. Sí, sí, y ese ha sido el engaño que ellos han planteado. O sea, desde siempre colocarse en una situación como que todo el proceso, independiente de las matanzas, muertes y genocidios que han usado para imponer, siempre justificándose en el otro, ¿no? Siempre diciendo, ay, pero si los otros también mataron, ay, pero si los otros también, es que no, o sea, no se trata de hacer un empate, se trata de buscar la verdad, y, y esta gente va haciendo estos cambios, estos movimientos desde antes de la Revolución Francesa, pero ya pasando con la Revolución, porque ahí lo que hacen es votar
el Sacro Imperio. Y después votan el Imperio Francés. Y después con la Primera Guerra Mundial votan el Imperio Austrohúngaro. Y así van destruyendo todo lo que era cultural, todo lo que tenía un vestigio de católico, eh, revestido de que están haciendo un avance, de que de que va a ser mejor. Eh, y bueno, hoy día las personas que se creyeron ese cuento, cuando vayan a la galería de arte y vean la pintura invisible o la escultura invisible, se pueden preguntar si estamos mejor o peor. Efectivamente, efectivamente. Bueno, lo primero, si ven una escultura invisible, preocúpense, vayan al doctor o dejen la copa. No, yo creo que ya cuando la compren ya estamos en un problema. Crónico. Estamos en el ciudadano moderno contemporáneo ideal, digamos, que más encima compra lo que no existe. Hemos llegado al final del programa. Ha sido muy entretenido conversar de esto. Y ese otro tema yo creo que es interesante, deberíamos tocarlo porque es muy sutil, tal vez un poco filosófico, por la gente le va a incomodar un poco, pero es que es necesario porque si no entendemos cómo el arte daña, van a seguir pensando que el arte es simplemente decoración y cambio una decoración por otra. O esta decoración no me gusta, entonces pongo otra que sí me gusta. O esta música no me gusta, cambio el dial y pongo otra música que me gusta. Y no se logra, o las películas, las series, todo eso. O sea, de qué manera el arte efectivamente va tocando la esencia del ser humano, la va afectando. Eso yo creo que debiéramos hacer un programa en relación a eso. Lo prometemos para toda la gente, sí, por supuesto. Es importante porque en definitiva el ciudadano común, digamos, un ciudadano a pie, como dicen, más allá de reflexionar sobre estas cosas, generalmente las vive o las sufre de acuerdo a cómo está a su disposición y a veces por cómo es la vida de difícil, digamos, no tiene tanto tiempo para hacerse consciente, ¿no?, del influjo que causa en su persona todas estas y de los efectos que causan todas estas cosas. ¿Sí? Exacto. Súper. Quedamos ahí comprometidos. Muy bien, le damos gracias a la radio TPC, la radio libertaria, la voz de América, por brindarnos este espacio. Nos dejamos invitados al siguiente capítulo. ¿Algunas palabras para el cierre, padre? No, saludos a todos y me uno a tus gracias ahí a la radio y bueno, a ti, Ricardo, por esta posibilidad de conversar estos temas. Y bueno, siempre el mensaje es el mismo, ¿no? Poder aprovechar, poder reflexionar, poder estar atento y sobre todo aquellos que son padres de familia, pastores de una comunidad, bueno, cuidar a sus hijos de toda esta invasión de cosas que les van a afectar en el alma y que los van a llevar por mal camino. Así que también ser buenos padres, buenos pastores para tener esa tarea de responsabilidad con la dignidad de aquellos que tienen a su cargo. Perfecto, muy bien. Buenas noches a todos, que estén muy bien. Chao, chao.